Es fácil expresar hoy en día que la libertad de expresión de pensamiento es un derecho humano esencial, pero su recorrido histórico demuestra que fue producto de luchas, tensiones y conquistas graduales. En la Europa medieval, particularmente entre los siglos XI y XIV, el pensamiento se encontraba condicionado por la hegemonía de la Iglesia. Esta imponía límites estrictos a lo que podía pensarse y expresarse. Aún así, en este periodo se generaron grietas a ese control, surgían espacios de reflexión crítica. Casos como Pedro Abelardo y Tomás de Aquino introdujeron tensión y armonía, respectivamente, entre fe y razón. El Renacimiento y la Reforma Protestante abrieron la puerta a una mayor diversidad de ideas. La imprenta de Gutenberg revolucionó la publicación de textos, dificultando el control del conocimiento. Asimismo, este período también vio figuras como Giordano Bruno, quien desafió la autoridad de la Iglesia con su visión de un universo infinito y plural. A esto se suma obras como Areopagítica, de John Milton, que defendía la libertad de imprenta contra la censura previa, o el Tratado Teológico-Político de Baruch Spinoza, donde sostenía que el pensamiento no debía ser objeto de coacción. Estos y otros planteos se profundizaron en el siglo XVIII con la Ilustración, donde el derecho a pensar y expresar libremente se convirtió en bandera de transformación social y política. Entre los enciclopedistas, como Voltaire con su tratado sobre la tolerancia, Rousseau con el contrato social, Montesquieu con el espíritu de las leyes, empujaron nuevas ideas que exaltaban la libertad irrestricta del pensamiento. Esta aspiración fue cristalizada, tras la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 11. Este legado iluminista, a través de la masonería y sociedades de pensamiento, viajó al continente americano y permeó las luchas emancipadoras. La revolución de las colonias americanas contra la corona británica marcó el pensamiento moderno. La independencia no se concebía solo como ruptura política, sino también como afirmación de derechos. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se proclamaba que todos los hombres poseen derechos inalienables, entre ellos la libertad. En el Río de la Plata, los debates y tertulias se nutrieron de este clima intelectual, siguiendo las publicaciones periódicas. La libertad de pensar y expresar fue inseparable de la idea de independencia. En este contexto surge la figura de José Gervasio Artigas. El artiguismo fue recolector de la tradición ilustrada y la adaptó a las realidades del Río de la Plata. En sus instrucciones del año 13, deja en claro que la libertad civil y religiosa será promovida en toda su extensión imaginable. Su liderazgo encarnó un ethos democrático que valoraba la palabra del pueblo. Tras la independencia, los nuevos estados latinoamericanos enfrentaron la contradicción entre proclamar libertades y restringirlas en la práctica. En el caso uruguayo, la Constitución de 1830, en su artículo 141, reconoció la libertad de expresión de pensamiento. La historia política de Uruguay, en la segunda mitad del siglo XIX, se caracterizó por guerras civiles y rivalidades partidarias, evidenciando que, en la práctica, la libertad de expresión de pensamiento se veía permanentemente atacada y restringida. Tanto los gobiernos colorados como blancos recurrieron a la censura, al cierre de periódicos y a la persecución de opositores. Aún así, germinaban espacios de emancipación cultural y educativa, promoviendo el pensamiento crítico y buscando cimentar un proyecto de ciudadanía basada en la libertad intelectual. Ejemplo de esa influencia lo constituye la Escuela Irán, fundada en Salto en 1856, institución laica y gratuita en el interior del país, 2 décadas antes de la Reforma Bareliana. Entre sus impulsores se destacó Leandro Gómez, quien ejerció como director, el cual sostenía que la educación debía formar hombres libres, guiados por la razón y la libertad de conciencia, sin someterse a dogmas religiosos ni políticos. Se sumó a este proceso el Ateneo de Montevideo, fundado en 1868
tras la fusión de la Sociedad Universitaria y el Ateneo del Uruguay, cumpliendo con un papel cultural y educativo como universidad libre con sus cursos de estudios preparatorios y una facultad de Derecho, libre del sistema oficial del Estado, libre de los cambios políticos y del dogmatismo religioso que imperaba en nuestra sociedad de fin del siglo XIX. Una verdadera escuela de ciudadanía, convirtiéndose en un puente entre el pensamiento ilustrado y las reformas sociales que marcarían el siglo XX. Con José Valle Ordóñez en la presidencia, a inicios del siglo XX, la libertad de expresión de pensamiento se entrelazó con el proyecto de un Estado moderno y pluralista. Tras la Revolución de 1904 y la Paz de Asegúa, culminó el ciclo de caudillismo armado, permitiendo que la legislación social, la educación pública y la secularización se desplegara en un marco de progresiva pluralidad y libre expresión. Con la idea de consolidar una tradición laica y liberal, en 1906, una delegación de nuestro país, en la que destacaba la figura de Emilio Frugoni, participó del Congreso Internacional del Libre Pensamiento en Buenos Aires, llevada adelante por la Federación Internacional de Libre Pensamiento, fundada en Bruselas en 1880, 10 años después de aquel 20 de septiembre de 1870, que se concretó la entrada a Roma por parte de las fuerzas del Reino de Italia, terminando con el poder temporal del papado. Aquella militancia intelectual encontró eco en el plano institucional a partir del 1915, mediante un decreto del presidente Viera, que establecía el 20 de septiembre como día feriado. Así como en 1919, la Asamblea General aprobaba el nuevo calendario de los feriados y adoptaba la terminología laica para las fiestas religiosas. En esa lista aparecía el 20 de septiembre como Día de Italia. El siglo XX contó con episodios de retrocesos y represión, la dictadura de Terra en los años 30 y más adelante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985. En esos años se evidenció la fragilidad de este derecho cuando el autoritarismo se impone. Se censuraron y clausuraron medios de comunicación, así como exilio, persecución y desaparición forzada de ciudadanos. El retorno democrático en 1985 reinstaló este principio en toda su fuerza, pues se demostró que la libertad de expresión de pensamiento no era un derecho conquistado de manera definitiva, sino una práctica a defender día a día. Este principio quedó plasmado normativamente en el artículo 29 de la Constitución de la República, siendo desarrollado por la Ley de Prensa de 1989. Posteriormente, la Ley número 17.778 de 2004 instituyó el 20 de septiembre de cada año Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Ha quedado claro que el recorrido de la libertad de expresión de pensamiento en Uruguay y el mundo ha sido arduo y largo, no siendo un proceso lineal, dejando como herencia una convicción compartida. Sin libertad de expresión de pensamiento no hay ciudadanía plena ni democracia posible. A continuación, abordaremos el módulo jurídico de la libertad de expresión de pensamiento a cargo del querido hermano Bruno.